La ponencia eh, está a cargo del Comité SCORE, el Comité Permanente de Derechos Humanos y Paz de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina ICA. El día de hoy tenemos como ponente a la universitaria Valeria Alexandra Flores Ramos, que es estudiante de la Escuela Profesional de Derecho de la Universidad Privada San Juan Bautista. Es un honor tenerte aquí el día de hoy. No sé si te encuentres, por favor, para que puedas ir proyectando. Sí, buenas noches. Genial, Valeria. Ya podemos ir empezando la charla. Muchas gracias por tu asistencia hoy día. Ok. Buenas noches con todos y todas. El día de hoy voy a conversarles un poco sobre lo que es el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Esta celebración fue promulgada por la ONU como una conmemoración a un acontecimiento que surge como respuesta al apartheid, que era un sistema político-social racista que se desarrolló principalmente en Sudáfrica. Este sistema se rigió por políticas racistas, discriminativas, que promovían la segregación racial y lo que hacían era discriminar a la población afrodescendiente e hindús. Y este sistema se encontró en vigencia desde el año 1948 hasta principios de los 90. Este sistema también reconocía ciertos beneficios y privilegios para las personas blancas, y las personas que se veían afectadas por este régimen político-social, que eran afrodescendientes e hindús principalmente, tenían afectaciones legales como el derecho al voto, debían vivir en zonas alejadas, pues tenían que estar apartadas de las personas blancas. Si realizaban un trabajo, por más que tuvieran la misma preparación, el mismo cargo o las mismas facultades, no recibían el mismo sueldo, no podían casarse con personas blancas, no podían ir a los mismos institutos, no tenían el mismo acceso a servicios de salud y ni siquiera podían usar los mismos lugares públicos como playas, calles, o como en el caso de la imagen, hasta las escaleras. Un lado era para los blancos o los europeos y el otro lado era para personas no blancas o personas que no fueran europeas. El caso con este sistema es que promovía de manera tan tajante la segregación racial y el racismo que comenzaron a hacerse manifestaciones pacíficas en contra de estas leyes que legalizaban el racismo. Es así que el 21 de marzo de 1960, la policía en Sharpeville, Sudáfrica, abre fuego contra los manifestantes y asesina deliberadamente a 69 personas. Ante este acontecimiento, la ONU organiza determinadas reuniones con organismos internacionales y el 26 de octubre de 1966 proclaman al 21 de marzo como el Día Internacional por la Eliminación de la Discriminación Racial. Pero se dieron cuenta que esto no era suficiente. Es así que se dan cuenta que la toma de conciencia de la discriminación racial no era la única forma de erradicar esta, sino que debían unirse como países, comunidades internacionales y como naciones para fortalecer las políticas y estrategias en contra del racismo y cualquier forma de discriminación racial. Por ello, en 1979 determinan que el 21 de marzo sería el inicio de la Semana de Solidaridad con los pueblos que luchan en contra del racismo y la discriminación racial. Por ello, también el 1 de enero del 2015 se inicia con lo que es el Decenio Internacional para los Afrodescendientes, y el tema que tenían era afrodescendientes, reconocimiento, justicia y desarrollo. Este decenio consta del plan de trabajo que tiene por objeto reconocer, fundamentar y mostrar a la actualidad cuáles han sido los roles que han tenido las personas afrodescendientes en nuestro país. Por ejemplo, han tenido bastante papel en lo que es la política, la historia, lo que es cultura, arte, música. Las personas afrodescendientes han tenido bastantes logros a lo largo de la historia en todo el mundo y no siempre se les da el reconocimiento que merecen. Por ello se denomina que este decenio va a ser el encargado de que reconozcan sus logros, reciban justicia social
y nos desarrollemos con solidaridad y empatía con estas personas que se ven tan afectadas a lo largo de la historia. Sin embargo, a pesar de todas estas medidas internacionales, aún en la actualidad somos testigos del racismo y la xenofobia en distintos países y culturas. Por eso, la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, toma un rol bastante importante, que es el organismo internacional que se dedica a luchar directamente con la discriminación racial. Es así que Irina Bokova, que era la directora general de la UNESCO en 2017, nos deja un mensaje que nos dice: la discriminación racial es un veneno que menoscaba a las personas y las sociedades y perpetúa las desigualdades, fomentando la ira, el resentimiento y la violencia. La UNESCO toma como función principal o como prioridad en sus labores lo que es la lucha contra el racismo y cualquier forma de discriminación, para de esa forma lograr alcanzar la paz y la unión en la sociedad. Año a año, la UNESCO elabora nuevos planes de trabajo, nuevas propuestas o nuevas estrategias para proponer a las distintas naciones, para así juntos ir luchando poco a poco por la erradicación de la discriminación y lograr forjar un mundo más inclusivo y más equitativo para todas y todos. Por ello, uno de sus pilares y sus fundamentos es reforzar la educación y tomar conciencia sobre las pseudoteorías raciales que nos dividen a los seres humanos por raza, lo cual es errado, y por ello la UNESCO trabaja de la mano con médicos, docentes, escritores, editores, museos, para de esa forma ir fomentando y creando contenido que nos permita darnos cuenta cuáles son los estereotipos y prejuicios raciales que nos van perjudicando a lo largo de nuestras vidas. Por ello, es necesario que se creen las herramientas y se proporcionen a la sociedad para que así todos y todas podamos luchar y combatir con el racismo en cualquier ambiente que se desarrolle, en cualquier forma que se desarrolle, ya sean sus formas más mínimas, como puede ser una broma o una humillación pequeña, como también los graves actos de violencia que podemos ver actualmente. Es por ello que durante el año 2017 lanzaron bastantes campañas independientes en contra del racismo. La UNESCO trabajó de la mano con distintas entidades independientes a nivel internacional. Principalmente durante este año trabajaron con grupos deportivos. Por ejemplo, durante ese año el grupo de fútbol Juventus lanzó la campaña What Color, o la campaña Sin Respeto No Hay Juego, y la campaña Together for Inclusive Sport. Estas campañas buscaban que los jugadores de fútbol y de cualquier deporte, sin importar su nacionalidad, su color de piel, la religión que profesen, su ideología política, todos sean respetados y tengan los mismos derechos. Lamentablemente, este tipo de campañas no duraron mucho, porque durante estos años aumentaron las crisis económicas, políticas y sociales en distintos países, y por ello aumentaron los ataques de odio. Esto mostró la clara falta de empatía que existe en la sociedad y la ausencia de empatía por el dolor ajeno que tienen muchas personas. Es por ello que como ciudadanos tenemos la obligación de actuar independientemente y tomar una postura firme en contra del racismo, para así promover el desarrollo social, que debe estar basado en la solidaridad, la empatía y el altruismo. Nos encontramos en un mundo sumamente diverso en lo que es cultura, idioma, lenguaje, comida, tradiciones, pero estas diferencias están haciendo que se vuelvan una excusa para discriminar o tratar a otra persona como si fuera menos, lo cual es incorrecto, porque todos somos valiosos sin importar cuáles sean nuestras diferencias. Por ello, algunas organizaciones internacionales, como el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, que es el Mercado Común del Sur, nos propuso el año 2020 que en el contexto de la pandemia muchos comenzamos a usar nuevas herramientas tecnológicas y se crearon algunas nuevas que nos permiten poder promover y difundir información de manera mucho más sencilla. Por ejemplo, uno de los medios que tenemos es plataformas virtuales donde se pueden dictar ese tipo de charlas para difundir contenidos que nos ayudan a combatir con la discriminación, la xenofobia, la normalización de mensajes y contenido que promueven el odio y la intolerancia. Este tipo de reuniones, si bien pueden ser algo insignificativas para algunas personas, son bastante importantes, pues poco a poco van generando conciencia en cada persona. También, en un análisis étnico que realiza la ONU, se llega a la conclusión de que más de 200 millones de personas que habitan fuera del continente africano
se consideran afrodescendientes, y en base a ese análisis se llega también a la conclusión de que tristemente aún hoy en día son parte de la población más pobre e marginada a nivel mundial. Sufren día a día distintos tipos de discriminación y esto lo sufren a lo largo de su vida, no es cosa de un día o de una semana o una vez al año, son constantemente víctimas de discriminación y de racismo. También nos demuestran esos estudios que aún tienen acceso limitado a servicios como educación o salud, tienen bajos niveles de participación política, ya sea tanto al momento de elegir cargos políticos o al momento del voto. Y frecuentemente son víctimas de discriminación en distintas actividades como en la propia administración de justicia, y también últimamente hemos sido testigos de muchos casos de abuso de poder por parte de las autoridades policiales a nivel mundial. Es por ello que no se puede quitar importancia a este tipo de fechas y celebraciones que nos ayudan a promover con más intensidad la promoción de los derechos de las personas afrodescendientes y de cualquier etnia que se vea discriminada. Bueno, como les comentaba, es necesario que forjemos posturas firmes en contra del racismo. ¿Por qué es necesario esto? Porque si bien es cierto, no todos somos racistas o no todos nos comportamos de forma racista, todos tenemos que tomar una postura en contra del racismo, pues la única forma de erradicarlo es poniéndonos en contra de ello, alzando nuestras voces en contra de ello. Porque si lo ignoramos, estas cosas siguen pasando, estas acciones se siguen cometiendo, estos insultos siguen ocurriendo y no se puede lograr ningún cambio. Por ello, actualmente tenemos las posibilidades de expresarnos en nuestras redes sociales, medios de comunicación, crear una página web o una página en Instagram, en Facebook o en cualquier otra red social. Hoy en día es algo sumamente sencillo, podemos hacerlo desde casa sin la necesidad de una ayuda profesional o algo así. Y juntos desde nuestros hogares podemos combatir la discriminación y la xenofobia. El tema que se toma para este año, para la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, es la juventud se alza en contra del racismo. El rol de los jóvenes es bastante importante en este tipo de situaciones porque los jóvenes somos los que estamos más conectados con lo que son las herramientas tecnológicas que se usan actualmente. Y el lema que toman los jóvenes para este año es Fight Racism, que es luchemos en contra del racismo, con el cual se busca que como jóvenes nos pronunciemos en contra del racismo, de la intolerancia y busquemos promover en nuestros círculos sociales una cultura de igualdad, una cultura que rechace la discriminación, y por ello es necesario que nos pronunciemos directa y abiertamente en contra de estos prejuicios raciales y comportamientos intolerantes. Por ello tenemos como precedente, ejemplo de inspiración, a las marchas que se organizaron durante el año pasado con el motivo de Black Lives Matter. Esta campaña tuvo una significativa participación de jóvenes a nivel mundial. Según un análisis que se realizó sobre las fotografías de las marchas y el contenido, se estima que la mayoría de personas que estaban allí y lo promovieron y alzaron sus voces en contra del racismo en esta campaña fueron personas adolescentes o jóvenes de entre 20 y 30 años que, sin importar su lugar de origen, su cultura o el lugar donde se encuentren, se unieron virtualmente y en las calles para protestar en contra de la injusticia racial. Para ello, como les mencioné, fue muy importante el papel de las redes sociales, pues era la única forma que tenían los manifestantes de comunicarse, organizarse, llamar a otros jóvenes a manifestarse públicamente para la defensa igualitaria y equitativa de derechos. Es por esto que el rol de los activistas hoy en día es muy importante, pues ellos son los que organizan a los jóvenes que se van a manifestar, les permiten informarse sobre cosas que de repente no saben sobre el tema por el que están luchando, por el que están defendiéndose. Por ejemplo, en este caso, muchos países nos hemos visto privados de nuestras libertades dado el contexto de la pandemia, pues habían muchas restricciones sobre las reuniones públicas, el contacto con otras personas, entre otras cosas, y esto ocasionó también que en muchos países se alzara las tasas de ataques por odio, de violencia, el rechazo a personas de determinadas etnias y nacionalidades, lo cual nos hizo notar que aún en pleno siglo XXI existen profundas desigualdades que van acompañadas del racismo y ponen en terrible peligro las vidas de todas las minorías étnicas y raciales.
Por ello es necesario echar una mirada a cómo está la situación de lo que es la discriminación étnico-racial en el Perú. En el Perú este es un caso cotidiano que nos viene afectando hace más de 5 siglos y durante todo este periodo que hemos evolucionado políticamente, económicamente, socialmente, el racismo y la discriminación también han ido evolucionando y se han vuelto parte de nuestra cultura y de nuestras tradiciones. El racismo en nuestro país está tan normalizado y tan naturalizado que lo vemos como algo sumamente normal cuando no debería ser así. Lo podemos encontrar en prácticas cotidianas como en nuestro lenguaje. Por ejemplo, hace unos meses conversaba con una chica afroperuana que es activista y me mencionaba lo que era el pasado histórico de la palabra denigrar. Denigrar hoy en día se considera como injuriar, ocasionar un daño, lastimar, cosas así. Pero ese es el significado que le damos actualmente. El significado que se le daba durante la época de la colonia era prácticamente broncearse, que te vuelvas, entre comillas, negro. Esto se usaba como un aspecto en forma de insultar, como para agredir verbalmente a otra persona, y se fue modificando con el paso de los años hasta que se volvió simplemente dañar. Este tipo de palabras que tienen un pasado histórico doloroso para la población afroperuana e indígena de nuestro país, deberíamos cuestionarnos más por qué las usamos, cómo las usamos y cómo podríamos cambiarlas para no afectar a este grupo que se ha visto tan lastimado en nuestra historia. Por ello, el Ministerio de Cultura en nuestro país se posiciona en lo que es la lucha contra el racismo y la discriminación étnica y racial, y se crea el Viceministerio de Interculturalidad, la Dirección General de la Ciudadanía Intercultural, y se trabaja con la Dirección de Diversidad Cultural y Eliminación de la Discriminación Racial. Ante ello, estas organizaciones crean una herramienta virtual que es la página web llamada Alerta contra el Racismo, que la podemos encontrar en Google fácilmente, solo tienen que googlear alertacontralracismo.p y les va a aparecer. Esta página se encuentra disponible en quechua, español y aymara, y en esta página te presentan bastante información didáctica y estadística sobre lo que es el racismo, la discriminación, te presentan varios artículos interesantes sobre el tema, y también en esta página tienen una sección para atender quejas o reclamos sobre situaciones de racismo de las que somos testigos. Su periodo más activo de esta página ha sido entre 2015 y 2016, atendiendo un total de 60 reportes o denuncias anónimas. Ante ello, es muy importante revisar cuál es el estatus del marco normativo sobre la discriminación racial en nuestro país. El primer hito que tenemos es en 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto se aprueba el 10 de diciembre de 1948 y ese día se designa también como el Día de los Derechos Humanos. En el primer artículo nos señala que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos, y en el artículo 2 nos señala también que todos tenemos derecho a la igualdad y a la no discriminación sin distinción alguna por raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o cualquier otra índole, ya sea nuestro origen nacional o social, la posición económica que tengamos, nuestro nacimiento o cualquier otra condición. Como siguiente punto tenemos que en 1971 nuestro país ratifica lo que es la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. En este tratado se viene a definir a la discriminación racial como cualquier distinción, exclusión, objeción, restricción o cualquier diferencia basada en la raza de una persona, su color de piel, su linaje, su origen nacional o étnico, y que éstas tengan el objetivo o la finalidad de dañar a esa persona para que no pueda hacer uso del goce y ejercicio de sus derechos, que no pueda ejercer sus derechos con igualdad y no pueda ejercerlos libremente. Por ello, en 1979 se incluye por primera vez en nuestra Constitución lo que es el derecho a la igualdad y la no discriminación, tomando como hitos o casos especiales la discriminación por sexo, raza, religión, opinión o idioma.
En 1993 esto se actualiza y amplía los motivos a origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o cualquier otra índole. Por ello, en el año 2000, nuestro Código Penal incorpora lo que es la Ley contra Actos de Discriminación, que es la Ley 27270, que incluye la discriminación como delito en el artículo 323 del Código Penal. Pero este se ha ido modificando con el paso de los años en el 2006, 2013 y 2014. Principalmente las modificaciones que ha hecho son especificar las penas, por ejemplo, las penas para quienes son servidores públicos, las penas en casos agravantes por discriminación, entre otras cosas. Por ello, en 2004 se promulga el Código Procesal Constitucional que reconoce el derecho a interponer el recurso de amparo en defensa del derecho a la igualdad y a no ser discriminado por razón de origen, sexo, raza, orientación sexual, religión, opinión, condición económica, social, idioma o cualquier otra índole. En 2006, la Municipalidad Distrital de Magdalena viene a ser la primera en emitir una norma local que prohíbe directamente y tácitamente la discriminación y propone lo que es la revocación de licencia de funcionamiento a locales o establecimientos públicos que cometan actos de discriminación. En 2017 se hace un análisis que estima que más de 120 municipios a nivel nacional cuentan con ordenanzas que prohíben directamente la discriminación y muchos de estos tienen letreros en sus entradas que dicen, en este local está prohibida todo tipo de discriminación por sexo, color, raza, entre otras cosas. Y esto es muy importante porque nos sirve, si bien es cierto, como recordatorio de que se está tomando en cuenta la discriminación que existe en nuestro país y se están buscando tomar medidas para que esto se solucione. Por ello, en el año 2016, el Estado peruano se suscribe a 2 convenciones internacionales de la Organización de Estados Americanos, que es la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial, las formas convexas de intolerancia, y viene a definir nuevamente la discriminación racial. Por otra parte, también participa de lo que es la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia y establece nuevas categorías de discriminación, como son la nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, expresión de género, identidad cultural, naturaleza, entre otras cosas. Esto se encontraba en trámite para ser aprobado por el Poder Ejecutivo en el año 2017. Es así que se establece la primera sentencia por discriminación en nuestro país, y este es el caso de la señora Azucena Algendones, quien en 2013 denunció haber sido víctima de constantes agravios e insultos por su color de piel y su origen étnico en su centro laboral. Ella venía trabajando en este lugar por más de 15 años y durante esos 15 años distintos trabajadores y compañeros de trabajo la insultaron y atacaron verbalmente por su color de piel. Ante ello, el Ministerio de Cultura la acompañó fielmente durante todo el proceso, le brindó asesoría legal, junto con el Centro de Desarrollo de la Mujer Negra Peruana, la Defensoría del Pueblo y la Coordinadora de Derechos Humanos trabajaron de la mano con ella por 2 años hasta que por fin en 2015 se dicta una sentencia a su favor por el delito de discriminación racial. Azucena se convirtió en una importante activista de la población afroperuana en nuestro país y nos menciona que lo que se debe hacer en nuestro país es fomentar la educación que promueva la interculturalidad, pues ella considera que si desde niños y niñas se nos inculca que la discriminación es algo negativo, qué tipos de contenidos son discriminatorios, qué tipo de mensajes son racistas, podemos de adultos tener un discernimiento mucho más marcado sobre qué es racismo y qué no es racismo. Y ella nos menciona que nadie nace siendo racista, entonces si fomentamos una educación intercultural que valore las culturas y las diferencias de todas las personas, podemos lograr poco a poco ir erradicando el racismo en nuestro país. Lamentablemente, el racismo es un fenómeno social que tiene distintos componentes que afectan a todas las personas en lo que es la exclusión, vulneración de sus derechos y libertades, y afecta gravemente a la sociedad peruana. Según análisis, más de la mitad de peruanos se ha sentido vulnerado y discriminado más de una ocasión.
Y la mayoría de manifestaciones en las que reciben esta discriminación es cuando se les niega ser atendidos en algún establecimiento, cuando los tratan diferente por su color de piel o por su origen, o bromas sobre su cultura o su origen o su lenguaje. Esto nos muestra qué tan separadas están las culturas en nuestro país y cómo es que no se están desarrollando homogéneamente en el mismo territorio. Pues si bien es cierto nuestro país es pluricultural, todos nos encontramos en el mismo territorio, pero no todos tenemos la misma cultura, el mismo origen ni la misma ascendencia. Por ello, en 2017 se realiza una estadística sobre el origen étnico y racial y nos muestra que el 81% de encuestados nos menciona que la discriminación ocurre todo el tiempo y nadie hace nada, nadie se alza en contra de ello y nadie se opone ante ello. También nos muestran que el 79% de la población menciona que es un país racista. Y en efecto, las cifras evidencian que estamos en un país racista y no estamos tomando personalmente las medidas para corregir eso. Los motivos principales de discriminación en nuestro país son los rasgos faciales o físicos, se presentan en un 35.3%, el color de piel en un 29.4% y el lugar de procedencia en un 15.9%. Y también nos presenta que los tipos de discriminación que sufren son agresiones verbales, un 58.7%, un trato diferenciado o despectivo en un 35.9% y agresiones físicas solo en un 4.5%. ¿Qué quiere decir? La discriminación y el racismo en nuestro país no se ve como un ataque físico, un ataque que sea ya sea en golpes, en asesinatos, no se ve nada de eso. Lo que se ve es insultos, bromas pesadas, humillaciones pequeñas. La discriminación está tan normalizada que emplear chistes o palabras racistas a modo de broma es algo sumamente normal. Pocas personas lo ven como algo negativo y esto es lo que ocasiona que se siga actuando de esa manera y nadie diga nada. Por ello se considera que el Perú se encuentra en un estado de negación ante el racismo. La mayoría de personas simplemente deciden ignorar que esto ocurre, no enfrentan el problema, niegan que el racismo existe y esto no permite que progresemos como sociedad en lo que respecta al racismo. En esta misma encuesta se les preguntó a las personas quiénes se consideraban a sí mismos racistas y solo el 8% respondió que se consideraba racista, cuando ya hemos visto que el 81% pues, considera que hay personas racistas. La diferencia es altísima. Otro problema que hemos tenido en nuestro país es la jerarquización por diferencias. En nuestro país, desde la época colonial, se nos dividió por categorías en lo que se consideraba prácticamente para diferenciarnos de otros, lo que era el origen racial que tuviéramos, si eran descendientes directos de los colonos o de los europeos, tenían un estatus social, político y económico mucho más alto. Y aún podemos ver, no tan directamente, pero aún podemos ver ese esquema. Se considera que la población indígena y afroperuana es la población con peor educación en nuestro país. La mayoría ni siquiera llegan a culminar la primaria, no tienen una buena educación, ya sea académica, educación sexual, no llegan a tener educación profesional y se consideraba desde ese entonces que si tenían menos diferencias físicas y culturales con los anglosajones, eran superiores al resto y por ello tenían el derecho de tratar como menos personas a los, entre comillas, indios. Y usaban esa palabra como insulto, decir indio, serrano, cholo, negro, era usado como insulto desde ese entonces y miren cuánto tiempo, cuántos siglos han pasado y aún se siguen usando estos términos como insulto para discriminar a otras personas. Estas palabras son ofensas que se han creado en base a prejuicios y estereotipos en nuestra sociedad desde la época colonial y es triste que haya pasado tanto tiempo, que hayamos progresado tanto en distintos aspectos y aún no se cambie este aspecto en nuestra sociedad. Por ello, actualmente nos corresponde como ciudadanos que mejoremos este aspecto.
Aquí tenemos las cifras de la estadística de la encuesta sobre percepción racial, que nos muestra que el 81% nos indica que la discriminación ocurre todo el tiempo y nadie actúa, el 79% considera que el Perú es un país racista, el 53% de encuestados considera que los peruanos somos racistas y el 8% solamente se considera a sí mismo como racistas. Por ello, a los jóvenes y a los ciudadanos nos corresponde actuar en contra de esto, hacerle frente al racismo, alzar nuestras voces cuando veamos contenido racista, ya sea en medios de comunicación, periódicos, televisión, programas de televisión, entre otras cosas. Si nosotros como ciudadanos no alzamos nuestras voces en contra de esto, la discriminación y el racismo nunca van a terminar. Todas estas situaciones evitan que las personas afectadas, en el caso de nuestro país, la población afroperuana e indígena, no puedan ejercer sus derechos plenamente y se quedan sin voz porque ni siquiera los escuchan, no les toman atención cuando están sufriendo algún tipo de discriminación. Por ello, páginas como Alerta contra el Racismo ponen este tipo de herramientas para hacer quejas o reclamos anónimos, cosa que si eres víctima de racismo o testigo del racismo, lo puedes reportar y el Ministerio Público puede actuar de oficio para ayudarte a llevar todo el proceso penal de esta denuncia. El Perú, como ya lo mencioné, es un país pluricultural, multicultural. Somos uno de los países con mayor diversidad cultural a nivel del mundo, pero en nuestro país estas diferencias culturales que en otros lugares son símbolo de riqueza, de fortaleza y de muchos beneficios, aquí las usamos para discriminar, para hacer comentarios racistas contra otras personas. Si bien hemos pasado por bastantes procesos de cambio cultural, cambio político, cambio social, todo esto ha desatado que las culturas poco a poco vayan apagándose, vayan desapareciendo. En nuestro país, muchas de las culturas pequeñas que se encontraban en la selva y en la sierra peruana han ido desapareciendo poco a poco. Muchas culturas que tenían lenguajes propios, quedan 2 o 3 personas que hablan ese lenguaje. Y cuando fallezcan esas personas, el lenguaje y la cultura va a desaparecer prácticamente, porque se están adaptando a lo que es la cultura globalizada que se está desarrollando en estos años. Y estas distinciones, tristemente, llevan desde la época colonial y estas distinciones nos sirven para racializar a parte de la población. Por ejemplo, en el mismo análisis estadístico, el 59% de personas percibe que la población quechua y aymara es discriminada constantemente por su forma de hablar, su vestimenta y su idioma, así como también el 60% considera que la población afroperuana es discriminada por su color de piel, sus rasgos físicos y que están asociados a la delincuencia. El 57% de encuestados percibe también que la población amazónica, indígena y nativa es discriminada por su forma de hablar, vestimenta y rasgos físicos. Por ello es necesario responder algunas dudas constantes sobre este tema. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre discriminación en términos generales y racismo con lo que es la discriminación étnico-racial? Estos conceptos están profundamente relacionados, pues el racismo viene a ser el fenómeno social que se desarrolla por componentes ideológicos e intersubjetivos como las relaciones grupales, identidades sociales y colectivas, entre otras cosas, pero se manifiesta en distintas dimensiones en la sociedad. Estas manifestaciones, que son los ataques raciales, vendrían a ser considerados como actos de discriminación étnico-racial. Otro punto es cómo podemos reconocer un acto de discriminación étnico-racial. Para ser considerada así, debe cumplir con las premisas que son el trato diferenciado, restrictivo o excluyente, que puede ser hacia una persona o hacia un grupo de personas. El siguiente motivo sería el motivo del trato, el por qué se está tratando así. Si esos motivos son basados en las características físicas de esa persona, en su color de piel o su tipo de piel, su cabello, sus facciones o su estatura, cuál es su origen étnico, su cultura, su vestimenta, sus creencias o sus prácticas culturales,
Así es como se considera que es discriminación étnico-racial. También otra de las premisas es cuál es su objetivo o resultado. Si su objetivo es afectar o dañar los derechos fundamentales de la persona o grupo que se está viendo afectado por este tipo de discriminación, es discriminación étnico-racial. Otra duda bastante común en todo el mundo es, ¿existe el racismo inverso? Este tema es bastante controvertido y la forma más sencilla de decirlo es esta. El racismo y la discriminación no tienen una dirección específica y pueden ser por diferentes motivos. Como ya lo mencioné en el punto anterior, los motivos principales para la discriminación en nuestro país son el color de piel, las facciones, el lenguaje, la vestimenta, entre otras cosas. Pero históricamente hay grupos sociales que se han visto discriminados en formas mucho más fuertes a lo largo de la historia y por ello se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Es por esto que requieren medidas de protección mucho más específicas para su situación, porque si bien es cierto, todos podemos ser víctimas de racismo y de discriminación, no todos nos vemos vulnerados de la misma manera. Lo que muchas personas definen como racismo inverso, entre comillas, es lo que vendrían a ser prejuicios raciales, como por ejemplo, muchos piensan que las personas de Norteamérica son pésimas bailando. Este es un prejuicio racial. Muchas personas de Norteamérica son bailarines excelentes, pero se tiene esta idea de que simplemente no tienen el talento o las habilidades para hacerlo. Esos son prejuicios raciales que deberíamos erradicar. Otra duda constante es, ¿el término raza para diferenciar personas o grupos es correcto? No. Las razas humanas no existen. Si bien se plantearon teorías de que existen razas de seres humanos, esto es simplemente una construcción social que se basa en criterios físicos para diferenciar a las personas. Por ejemplo, el color de piel, la estructura ósea, entre otras cosas, son lo que usan para diferenciarnos, entre comillas, como razas. Otro punto ¿es racismo si al dirigirme a una persona me refiero como cholo o negro, sin la intención necesariamente de insultarla o decirlo cariñosamente? Como lo mencioné, existen palabras en nuestro lenguaje que desde hace muchísimo tiempo vienen usándose con la intención de insultar o agredir verbalmente a otra persona y tienen una carga peyorativa histórica bastante dolorosa para este grupo de personas. Las personas afrodescendientes se han visto despreciadas por la población, al igual que los pueblos indígenas en nuestro país, o personas de origen o ascendencia amazónica se han sentido despreciadas por la sociedad por el ejercicio de sus derechos como una persona, entre comillas, superior por ser de origen anglosajón. Por ello, afirmar que puedes usar este tipo de palabras como algo sano, cariñoso, divertido, implica negar la realidad de que estas palabras han sido usadas como insulto y esto nos vuelve parte del problema porque sin darnos cuenta nos estamos volviendo cómplices del racismo y de la ausencia de una toma de conciencia sobre este tipo de temas. Otra duda bastante constante es ¿por qué el Ministerio de Cultura no presenta directamente las quejas que recibe en su portal web? Si bien el Ministerio de Cultura es el encargado principalmente de llevar a cabo temas de racismo y discriminación étnico-racial, este no cuenta con la competencia ni los mecanismos para poder atender estas denuncias e imponer sanciones ante ellas. Por eso está en nosotros como ciudadanos hacer visibles estos actos discriminatorios y por ello el Ministerio Público actúa de la mano de nosotros, actuando de oficio, para llevar a cabo las denuncias interpuestas por algún ciudadano. Ahora, otro tema bastante importante es difundir el portal de reportes de alerta contra el racismo, que como les mencioné es la plataforma virtual del Ministerio de Cultura que nos brinda información y orientación sobre lo que es el racismo, la discriminación y nos deja a la mano bastantes herramientas para nosotros como ciudadanos tomar acciones independientes en contra del racismo.
Por ello, si eres víctima de racismo o testigo de racismo o discriminación étnico-racial, debes reportarlo en este portal, que como les mencioné está disponible en español, quechua y aymara. Por otra parte, ¿qué se debe hacer en los casos de los medios de comunicación fomentando contenido racista? Ante ello tenemos a la ley 28278, que es la ley de radio y televisión, que nos plantea un mecanismo de autorregulación y un diseño que presenta la creación de un código de ética para que trabaje de la mano con los medios de comunicación que se organizan por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, que deben velar por el cumplimiento de su funcionamiento. Según el estudio de consumo televisivo y radial que se realizó en 2017, el 39% de peruanos cree que la televisión difunde contenidos racistas y discriminatorios. Ahora, una duda bastante constante que ha surgido durante los últimos años es, ¿el personaje de la paisana Jacinta es un personaje racista? Este tema es bastante controvertido, pues ha sido un personaje de un programa que fue considerado cómico, que fue bastante conocido en nuestro país. Creo que todos hemos debido ver al menos un episodio o un meme de este programa. Este programa se lanzó por primera vez en 1999 y su primera temporada duró desde ese año hasta el 2002. Luego se lanzó otra temporada en el 2005 y se volvió a lanzar en el 2014 con una tercera temporada. Sin embargo, para este año, muchos más peruanos habíamos tomado conciencia sobre el contenido racista que tenía este programa y fue rechazado por gran parte de la población. Es así que diversos grupos como el Centro Cultural de los Indígenas del Perú lanza una demanda en contra de Frecuencia Latina, que era como se llamaba el canal que pasaba este programa entonces, para que se retire este programa del aire y se exprese a la sociedad el por qué este programa era humillante para la mujer de la serranía peruana. Este programa básicamente es un sketch organizado por el actor Jorge Benavides, que data básicamente de cómo se describe en forma de parodia lo que es la sociedad peruana racista y machista. Este programa menciona a la paisana Jacinta como una mujer de origen humilde, que es procedente de la sierra peruana y que emigra a Lima, que es nuestra capital, para buscar una mejor oportunidad de vida. Pero durante la trama se desarrollan bastantes capítulos que refuerzan que está estereotipando a la mujer de la serranía peruana y menciona lo difícil que es migrar a la capital, tener un buen trabajo para tener un futuro digno, entre otras cosas. Pero si analizas profundamente y fríamente este personaje, llegas a describir a la paisana Jacinta como una persona sin educación, con poca capacidad intelectual, ignorante o vulgar. Si analizas bien este contenido, prácticamente te está diciendo que la mujer de la serranía peruana es así, que no tiene educación, no tiene buenos hábitos de limpieza, que es descuidada, lo cual es completamente falso. Y es negativo porque, si bien es cierto, podemos darnos cuenta que es algo errado, este contenido se sigue difundiendo, los niños pueden verlo y pueden crecer con este tipo de ideas negativas y falsas que no permiten que los cambios que buscamos para erradicar la discriminación progresen. Es por eso que debemos luchar todos juntos para que se erradiquen estos estereotipos hacia diversos grupos culturales o étnicos en nuestro país. Pero este canal sustentaba su permanencia y la constancia de este programa por la aceptación del público, su arraigo en la población, en especial, según ellos, en el sector de personas migrantes y en los niños, pues parecía gracioso. O sea, si tú lo analizas desde un punto de vista más inocente, que no es consciente de la realidad racista o discriminatoria que existe en nuestro país, tú lo podrías ver como algo gracioso de niño.
pero ya de adulto, tomando conciencia, entendiendo la situación racista y discriminatoria en nuestro país, te das cuenta que este programa es un atentado a la imagen de la mujer de la serranía peruana. Sin embargo, este programa tomó esta denuncia como una afectación a su derecho a la libertad de expresión, pero este tipo de casos no serían una afectación a la libertad de expresión porque, primero, el derecho de una persona termina cuando está afectando el derecho de otras. En este caso, este programa no estaría viendo afectado su libertad de expresión porque la libertad de expresión está sujeta a varios preceptos y uno de los principales es que lo que tú estés expresando respete los derechos y la reputación de otras personas. Y este personaje no estaba respetando la imagen de la mujer de la sierra peruana. Por ello, este programa desde el año 2020 tiene la orden de ya no emitirse por televisión abierta, ni por internet, ni por redes sociales, ni por ningún medio. El hecho de que compartamos videos de esta serie nos hace cómplices del racismo que se está viviendo en nuestro país. Por ello, como les mencioné, es necesario que personal e independientemente tomemos medidas, de repente no tan drásticas, pero tenemos que hacer frente al racismo y a la discriminación que existe en nuestro país. Por ello, el Ministerio de Cultura nos invita en estas fechas a renovar nuestro compromiso con buscar que se promueva el derecho a la igualdad y a la no discriminación para todos los ciudadanos y ciudadanas, que evitemos usar estereotipos o prejuicios racistas y que nos informemos al respecto. Y si somos testigos de algún caso, como ya les mencioné, hay que reportarlo en este tipo de portales porque es la única forma de que se tenga un registro de todos los actos raciales y discriminatorios que se están sufriendo. Este tipo de fechas nos recuerdan que, a pesar de nuestras diferencias físicas y culturales, todos somos seres humanos, todos tenemos los mismos derechos y obligaciones y debemos hacer respetar eso. Es por ello que este día es una oportunidad para que todos reflexionemos sobre cuál es nuestra situación étnica, cómo estamos actuando ante las situaciones de racismo y discriminación, y debemos buscar que se tomen las medidas y acciones necesarias para que se garantice la promoción y protección de los derechos de los grupos que se están vulnerando por el racismo en nuestro país. Es necesario que contribuyamos a que se reconozcan sus aportes y sus logros en nuestro país para que así podamos desarrollarnos mejor como sociedad. Es necesario hacer visible su participación en parte de nuestro patrimonio cultural y por ello la UNESCO, junto con muchas otras organizaciones internacionales, luchan diariamente por erradicar la discriminación racial con el fin de construir paz en las mentes de todos los hombres y mujeres alrededor del mundo. Como ya les mencioné, es necesario que, sin importar nuestro origen, ya seamos afrodescendientes, de origen amazónico o de origen indígena, debemos hacer frente al racismo. Así no sea directamente en contra de nosotros, si están vulnerando los derechos de alguien, debemos tomar las medidas necesarias para que se garanticen y se protejan sus derechos fundamentales. Por último, Nelson Mandela nos menciona que nadie nace odiando a otra persona por su color de piel o su religión o su origen. Esto lo aprendemos con el paso de los años y por ello es necesario que tomemos medidas al respecto. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Valeria, por, por darte el tiempo y que nos puedas dar esta charla que la verdad estuvo muy bonita. Eh, de parte de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina te damos un agradecimiento, porque la verdad es un tema de mucha importancia que nos hace reflexionar, que nos hace pensar sobre las acciones que hemos estado haciendo durante nuestra vida cotidiana y ver cómo la manera, el empoderamiento de poder mejorarla, ¿no? Muchas gracias nuevamente. Chicos, si alguien tuviera alguna pregunta o algo que decir, puede escribirla por el chat. Ahí hay una mano levantada, creo, de Rodrigo Flores. Si deseas, puedes activar tu micrófono y normal puedes decirla.
A ver, al parecer no hay más, no hay preguntas. Creo que todo ha quedado muy entendido. De verdad, nuevamente muchas gracias Valeria por estar hoy. Y ahorita se le está enviando el póster por el chat de Google Meet. Eh, ahí, Quisiera hacer un comentario. eh, sí, Ahora, sí, normal. buenas noches. Yo quisiera opinar, sí, opinar sobre este tema. Yo pienso de que cada ser humano, cada persona, en este caso peruana, debe tener sus derechos claros. En este caso, mencionó la ponente sobre una ley del Código Penal, ¿no? 27270, empezando por ahí, ¿no? O sea, las cosas claras. Y tampoco ser partícipe porque nos convertimos en cómplice. Un pequeño ejemplo es que, por ejemplo, resido acá en Lima, por ejemplo, en el distrito de La Molina, a veces solicitan, ¿no? Algunas agencias que por captar de repente dinero, un cliente, piden cajamarquinas, ¿no? Para empleadas del hogar o, o por ahí, ¿no? Entonces, desde ahí poner un alto, ¿no? No siendo cómplices de estos temas que a veces son silenciosos, ¿no? Por diferentes partes, ¿no? Y por otro es que enseñar a cada persona, ¿no? Que tenga las cosas, sus derechos bien claros, porque los ampara una ley, ¿no? Y no permitamos estas cosas, de verdad que, como se dice, cada niño, cada persona que nace, no nace pues con estas ideas, ¿no? Absurdas. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias por tu participación. Y sí, como comentas, es algo que hay que tener lo que se busca con el comité en sí es que todas las personas deben de saber en sí, ¿no? Son sus derechos. Si uno sabe sus derechos, si uno sabe las leyes que lo protegen, los organismos, todo lo que abarque en torno a estos, va a poder defenderlos, ¿no? El conocimiento, como hay esa frase, el conocimiento es poder. Y si uno conoce lo que le corresponde, lo que merece, lo que tiene por ley, ¿no? Va a poder protegerse y también tener un trato adecuado en todo momento. Muchas gracias por tu opinión. Chicos, el certificado es automático. Pongan bien sus nombres y sus correos. Si es que no les aparece en su bandeja de entrada, ya sea Hotmail o Gmail, fíjense en correos no deseados o spam, que a veces se va ahí a veces se va ahí el certificado. Esperemos que les haya gustado. Nuevamente hay unas felicitaciones de parte de JCI ICA también para nuestra ponente y muchas gracias por su participación el día de hoy. Esperemos tenerlos para próximas ponencias. Igualmente, Valeria, esperemos tenerte para unas próximas ponencias y eso sería todo. Cualquier duda sobre su certificación pueden hacerla ya por interno. Muchas gracias, chicos. Cuídense.